Bienvenido a casa. En la casa de Dios estaré por largos días. Un día dentro de la casa de Dios es mejor que 1000 fuera de ella. Déjame decirte por qué estás aquí, por qué estás aquí. Estás aquí para hacer sal. Estás aquí para hacer sal y traer los maravillosos sabores de Dios a la tierra. Estás aquí para hacer luz. Estás aquí para hacer luz y mostrar los colores de Dios en el mundo. Dios no es un secreto. No es un secreto. Dios no es un secreto para ser guardado. Vamos a publicarlo. Vamos a publicarlo como una casa en la cima de una colina. La montaña de la casa de Dios será la más alta de todas. La iglesia siempre será mi casa. Mi casa Mi casa Mi casa, mi casa. es donde siempre quiero estar y estoy aquí para bien.
Dios, sigue adorando. El Señor está aquí en medio nuestro. Quiero que usted se suelte en las manos del Espíritu Santo, que está aquí para adorarle. Ay, santo, sí. Adora la gloria de Dios. Él es el Rey de Reyes, Él es el Señor de Señores. Él es el gran yo soy. Él es el Todopoderoso. Él es el Dios omnipresente. Mantenga la adoración. Santo, santo, santo. Vamos, provoca la presencia del Espíritu Santo a través de la adoración. Mire que en la adoración hay liberación. En la adoración hay liberación. Suéltate en las manos del Espíritu ahora. Suéltate en las manos del Espíritu ahora. Aleluya, gloria a Dios. Santo, 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 santo. Cántalo. Cuando adoras, subes a su presencia. Sube a su presencia a través de la adoración. Vamos. Yo quiero que rompas cadenas en esta hora. Vamos a adorarle, vamos a adorarle. Dios nos hizo para que lo adoráramos, iglesia. Dios nos formó para que lo adoráramos. Adora lo que Él vive. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Aleluya. Santo, santo, santo. Mi alma te alaba, Jehová. Mi alma te alaba, Jehová. Mi alma te alaba. Vamos, adóralo. Suelta esas cargas. Suelta esas cargas. Suelta esas cargas. Suelta esas cargas. Ay, santo, veniste a ser libre. Suelta esas cargas. No te pertenecen. Santo, vamos, 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 que suba, que suba. Que suba esa adoración, que suba ese clamor en adoración a nuestro Dios. Él se merece eso y mucho más. Él se merece eso y mucho más. Él se merece eso y mucho más. Qué linda presencia de Dios se siente. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Bienvenidos todos y todas a este servicio
escuela dominical. Especialmente pues quiero darle la bienvenida a nuestro hermano Giovanni Arriechi, que está por allá. Levanta la mano, hermano Giovanni, el esposo de nuestra hermana Lisbeth, que el día jueves nos acompañó. ¿Cómo le dice la iglesia a ellos? ¡Bienvenidos! ¿Cómo le dicen? ¡Bienvenidos! Son bienvenidos a esta casa en el nombre del Señor Jesucristo. Bien, amados hermanos, vamos a leer ahí donde está sentadito. Libro de Números, capítulo 23, verso 19. Sentadito allí vamos a leer Números 23, 19. Y dice así: en el nombre de nuestro Señor Salvador Jesucristo. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Dios pueda bendecirnos a través de esta hermosa palabra. El tema de hoy se titula Dios no miente. Dígale al que tiene a su lado: Dios no miente. El Señor no miente. Una característica divina de nuestro Dios, porque a través de esa característica divina de Dios nos da a nosotros, nos brinda el Señor a nosotros una seguridad y una confianza plena en las promesas y en las revelaciones que Dios tenga para con cada uno de nosotros. Dice allí que Dios no es como nosotros los humanos. Nosotros solemos muchas veces mentir, solemos muchas veces ser infieles, no cumplir palabra algunas veces, y eso pues realmente es perjudicial para nosotros. Sin embargo, Dios nunca miente, inclusive no tiene necesidad nuestro Dios de cambiar de opinión en cualquier momento. Dios no tiene necesidad de eso. Y es hermoso este texto de la Biblia, porque nos habla la palabra de Dios allí, o nos está haciendo referencia de un hombre, de un profeta de Dios llamado Balaam. Recuerde que Balaam le había pagado, le había cancelado a él para que él fuera y maldijese al pueblo de Israel, y Dios le dijo que no lo hiciera. Él insiste al día siguiente, porque le dieron más de lo acordado, y va y consulta otra vez a Dios, y Dios le dice: está bien, vas a ir, pero vas a hablar lo que yo ponga en tu boca. Balaam se va y empieza a proferir bendiciones sobre Israel. El rey que le estaba pagando, cancelando, le dice: ¿qué estás haciendo? Yo no te estoy pagando para esto, yo te estoy pagando para que maldiga a Israel. Y Balaam le dice: yo no puedo maldecir lo que ya Dios ha bendecido. O sea, Dios no miente. Si Él dio la palabra de que Israel iba a ser bendición, entonces es una bendición. No entiendo por qué hoy en día hay personas que hablan en contra de la nación de Israel, cuando todos sabemos que la Biblia nos enseña de que Israel es el pueblo escogido de Dios, y que Dios tiene grandes propósitos en la vida de cada uno de los judíos allí radicados en Israel. Ahora, muchas veces, ¿cuántas veces nos ha pasado a nosotros que
pensamos que las promesas de Dios sobre nosotros no se van a realizar, no se van a dar, quizás debido a las circunstancias que pudiésemos estar viviendo, fuerte y dura sobre nuestra vida, y que quizás nosotros pensamos que ya Dios se olvidó de nosotros, que ya Dios no está con nosotros, que hemos clamado a Dios y no vemos respuesta alguna todavía sobre eso que hemos clamado. Y cuántas veces, muchas veces nos ha sucedido de que hay personas que piensan que lo que Dios le prometió no lo va a cumplir. Muchas veces lo vemos hasta muy lejanos. No, eso es difícil. No, eso es imposible. Dígame si estamos creyendo en que algún familiar nuestro se va a entregar, lo vemos cada día más hundidos, quizás en el vicio o en el pecado, y decimos, no, eso es muy difícil que se dé. Si Dios te dio la promesa, si Dios te habló y te ministró de que va a ser así, eso va a ser así en el nombre del Señor Jesucristo. Porque Dios no miente. Él dice en su palabra que no es varón para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si usted descansa en las promesas de Dios, si todos descansamos en las promesas de Dios, si todos nosotros realmente creemos en la palabra de Dios y en sus promesas, crea que Dios se va a glorificar. Amén. Le voy a contar un testimonio de esta semana. Esta semana estaba comprometido con algunos pastores de la zona, de que nos habíamos montado en hacer el congreso el día de ayer sábado, y cada uno habíamos pautado que íbamos a dar una cantidad de dinero para realizar ese evento. Y bueno, se llega el día martes de reunión en este lugar y todavía yo no tenía la plata acordada para tal actividad, pero sí había orado en la madrugada y le dije, Dios, yo te trabajo a ti, y tú dices en tu palabra que tú no dejas avergonzado a tus hijos. Tú sabes perfectamente, Señor, que lo que queremos es servir, lo que queremos es hacer esto para honrar, para ayudar a los líderes de nuestras iglesias y a todo aquel que quiera estar presente en ese lugar. Y empecé a orar, a hablar con Dios allí, pero había una confianza, había una seguridad de que Dios se iba a mover. Hicimos la reunión, inclusive nadie todavía tenía el aporte para ello, y era una cierta cantidad de dinero. Ninguno hasta el día martes tenía esa cantidad. Yo descansé en Dios, permití de que nada de eso me preocupara. Dije, Dios, está en tus manos, yo descanso en ti, tú tienes el control de todas las cosas, a ti nada se te escapa, hermano. Y tremendo, en la tarde del día miércoles, porque acordamos de que el día jueves se tenía que dar eso para comprar las cosas para el día viernes, para el sábado ir a la actividad. Y sorpresivamente Dios se glorifica el día jueves, el día miércoles, perdón, de la tarde. Y cuando reviso en mi cuenta, había caído la cantidad que se necesitaba cancelarla para eso. Inmediatamente le dije al hijo mío, toma, manda ese dinero para allá, porque esa es la bendición de Dios para el pueblo. Pero
¿Sabe una cosa? He aprendido a descansar en las promesas de Dios. Dios no nos llamó a nosotros a desesperarnos. Dios no nos llamó a nosotros a estar preocupados. Dios no nos llamó a nosotros, hermanos, a andar por allí cabizbajo. No, hermano, Dios nos mandó a nosotros a andar con cuello erguido en el nombre del Señor Jesucristo. Le servimos a un Dios grande, a un Dios fuerte, a un Dios todopoderoso, donde dice su palabra que para Él no hay nada imposible. No hay nada imposible para nuestro Dios. Todas las cosas son posibles para Él. Que quizás no se dé en el tiempo que nosotros queremos, es otra cosa, pero Él tiene el control de todas las cosas. Él sabe lo que está haciendo con cada uno de nosotros. Él tiene el control. Recuerde lo que yo siempre les hablo y les digo. Mire, y en eso descansa mi vida, mi alma. Si la Biblia dice que Dios conoce cuántos cabellos tenemos cada uno de nosotros, ¿no tendrá Dios control total y absoluto de la vida nuestra? Si Él sabe cuántos cabellos tenemos, hermano, si Dios sabe cuántos cabellos tenemos cada uno de nosotros, entonces ¿para qué preocuparme? ¿Para qué afanarme? ¿Para qué enlucharme por algo? Hermanos amados, mejor es descansar en las manos del Dios omnipotente y dejar que Él siga teniendo el control de nuestra vida, porque ese es el Evangelio. El Evangelio es que usted y yo descansemos en las manos del Todopoderoso. Él nos lleva a cada uno de nosotros en sus poderosas manos. Amén. Entonces, nosotros tenemos que aprender a entender de que Dios no miente. Si Él te habló, si Él te reveló algo, si Él te dijo algo, Dios lo va a cumplir. Amén. Dios lo va a cumplir. Mire, cuando Dios me permite a mí salir del trabajo que yo hacía para dedicarme de lleno a esta obra del Señor, salí con una promesa. Y hasta los momentos, hermano, Dios la ha cumplido. He contado ese testimonio en otras oportunidades, lo voy a contar rasante en esta hora. Y es que salgo, me colocan como pastor, empiezo a hacer el trabajo de la obra de Dios en este lugar. Trabajaba de día, atendía la obra de Dios en la noche. Trabajaba de día, atendía la obra de Dios en la noche. Hasta el día que Dios me dijo, ya, dedícate a mi obra. Más nada. Él habló, Él dijo. Yo todavía con miedo no quería soltar el trabajo, pues aquí no llegaba suficiente finanza para ese momento. No llegaban suficientes finanzas y yo todavía con cierto temor dije, bueno, voy a hacerlo. Si Dios me está hablando, Él tiene el control de todas las cosas. Hermano, solté el trabajo y me dediqué de lleno a la obra de Dios. Hasta este momento Dios no me ha fallado. Hasta esta hora no me ha costado sin comer. Gracias al Dios Todopoderoso. Amén. Porque Dios no miente. Él dijo y Él hará. Y si Él prometió eso, créalo que así va a ser en el nombre de Jesús de Nazaret. Y salí de allí con una promesa. Él dijo que me iba a colocar en un lugar donde tendría una iglesia grande. Y fíjese que esta iglesia, gracias a Dios, ha sido grande. Tanto es así que hemos sacado otras iglesias. De esta hemos sacado otras iglesias. Quiere decir que Dios ha cumplido su palabra al pie de la letra, mi hermano. Entonces nosotros tenemos que descansar en los dichos de Dios. Tenemos que descansar en las promesas de Dios. Hermano, sea a través de la Biblia o sea
una revelación que Dios te haya hablado, te haya ministrado, hermanos, confía en esa palabra, camina en esa palabra, cree a esa palabra, que lo demás lo va a hacer Dios. Simplemente Dios lo va a hacer. Él es el Dios maravilloso y glorioso en el cual nosotros realmente confiamos. Fíjese que una de las historias que a mí me impacta en la Biblia es la historia de Zacarías. Cuando nace Jesús, ya Zacarías estaba viejito, y él agarra a Jesús y dice: ahora sí puedo descansar, ahora sí puede llegar la muerte, ahora sí estoy viendo lo que Dios me había dicho al Mesías. O sea, quiere decir que Dios le había ministrado a ese profeta Zacarías de que él no vería la muerte hasta que él viera a Jesús en sus manos. Dios le cumplió esa promesa a Zacarías. Él pudo ver a Jesús en sus manos, pudo cargar a Jesús en sus manos, lo que quiere decir que lo que Dios le había hablado a él se cumplió en ese momento. Y él dijo: ahora sí puedo descansar en paz, en tranquilidad, porque han visto mis ojos al Salvador. Ahora Dios, hermanos, nos ha hablado a cada uno de nosotros, y quizás usted no ha tenido una revelación o ha escuchado quizás la voz audible de Dios a su vida, pero a través de su palabra Dios siempre nos habla, y Dios siempre nos deja promesas a través de la palabra de Dios. El problema de nosotros los creyentes es que no nos abrazamos a sus promesas. El problema del creyente es que una de las dificultades grandes es que poco se escudriña la palabra. Alguien dijo que leemos para informarnos y no para educarnos, no para que Dios nos ministre verdaderamente, sino que leemos muchas veces la Biblia como leemos cualquier periódico de noticias, y resulta que no es así. Tenemos que agarrar, leer la palabra, escudriñar la palabra y sacar, exprimir de la palabra de Dios las promesas bíblicas, porque a través de las promesas bíblicas es que usted y yo vamos a caminar de una manera confiada, con una seguridad tremenda de que Él está hablando, de que Él está ministrándonos a través de esas promesas, y que Dios la va a hacer cumplir en cada uno de nosotros. Amén. Es allí donde tenemos que agarrarnos. Denle un aplauso bien fuerte a Jesús. Por eso vemos muchos creyentes cabizbajos, por eso vemos muchos creyentes angustiados. Hermanos, no se preocupe, Dios no miente. Lo que Dios ha hablado sobre tu vida, Dios lo va a cumplir. Tranquilo, descanse Dios en su momento. Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Yo le decía que el domingo pasado mi hermana carnal me llama desesperada. No la pude atender porque los teléfonos los tenemos ocupados aquí. Llama a mi hijo Eliel, tampoco se podía comunicar con mi hijo Eliel allá en Francia. Y llama a mi otro hijo que está pastoreando allí en Alí Primera. Él sí logra comunicarse con ella, y después él me escribe, me manda una nota de voz a mí, y yo cuando leí esa nota de voz me impactó, realmente tocó la fibra de mi alma, porque él me dice: papá, comunícate con mi tía, que ella tiene algo que decirte urgentemente. Y yo me comunico con ella, y ella, llorando, me dice: lo que pasa es que yo quiero recibir a Cristo en mi corazón. Yo no quiero seguir viviendo este mundo que llevo. Hermanos amados, y se entregó al Señor Jesucristo
algo que le voy a decir honestamente, yo lo veía hasta muy lejano. Yo tengo un hermano carnal mío que él todos los días pone un versículo de la Biblia, me manda un versículo de la Biblia, pero él no se ha convertido todavía. Pero todos los días me manda un versículo de la Biblia. Yo dije, gloria a Dios, qué bueno, y siempre le respondo, oye, qué bueno, hermano, sigue así, animándolo para que siga leyendo la palabra, porque si me lo manda es porque lo lee. Y la palabra de Dios no retorna atrás vacía, sino que hace para lo cual Dios la ha enviado. Mientras lea la palabra, hermano, yo estoy más entusiasmado. Y ella, pues, ella estaba más hundida en el alcohol, en los bailes, en las fiestas. Esa es muy conocida allá en la urbanización La Caruceña. Esa se ha recorrido la Caruceña de punta a punta, el Garabatal. Esa la conoce mucha gente por allá. Y era la que yo veía más lejana de que diera ese paso firme. Hermanos amados, y qué sorpresa para mí. Quiere decir que la palabra de Dios se cumple al pie de la letra. Oiga bien, porque la Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. Esa es la promesa bíblica maravillosa. Entendiendo esto, creo que Luis me hacía una pregunta en estos días y me decía, pastor, ¿puede que alguno de los familiares nuestros muera sin Cristo? Yo le dije, puede ser, se puede, siempre y cuando la persona vea de que usted está dando buen testimonio para Cristo y va a querer seguir a Cristo. Pero si usted no está dando buen testimonio a sus hijos, a sus esposos, a sus esposas, bueno, usted no está haciendo luz para esa casa. Usted está llevando más tinieblas a su casa. ¿Y cómo se va a cumplir la promesa de Dios en ellos? La promesa de Dios en ellos se va a cumplir cuando usted sea luz en su casa, cuando usted dé testimonio de que verdaderamente existe un Dios que la ha cambiado, que lo ha cambiado, que ha transformado total y absolutamente su vida. Es aquí donde la gente dirá, yo quiero ser como él, yo quiero ser como ella. Porque la promesa de Dios se internalizó en usted y usted está caminando según esa promesa bíblica. Entonces, hermanos amados, Dios no miente. Dios no miente. Nosotros somos los que erramos, nosotros somos los que nos equivocamos, pero lo que Dios promete, Dios lo cumple. Amén. Fíjese que aunque no lo parezca, Dios sigue siendo siempre fiel. La Biblia dice que aunque nosotros permanezcamos infieles, Dios siempre permanece fiel. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos visto envueltos en peligro fuera del Evangelio? Fuera del Evangelio. Y nos vimos envueltos en tantas cosas, quizás malas, dañinas, perjudiciales para nosotros. Y que hoy en día usted esté aquí alabando y glorificando a Dios. Usted debe decir, Dios fue fiel conmigo. Porque aunque estaba en ese mundo, Dios siempre me guardó. Dios siempre me libró de la muerte, me libró de tantas cosas, de tantos peligros que atravesé. Aún estoy aquí, es porque Dios me ha dado la oportunidad de mi vida de buscarle, de seguir sus caminos. Por eso, amados hermanos, aunque nosotros seamos infieles, crea que Dios siempre va a estar con usted allí permaneciendo, esperando que usted y yo le invoquemos para venir a nuestro encuentro. Amén. Solamente lo que está esperando es eso, que usted y yo lo invoquemos, le digamos, Señor, aquí estoy, perdóname, nos humillemos ante su presencia y veamos nosotros cómo Dios
va a estar allí a nuestro lado constantemente. Fíjese que la promesa de Dios es infalible, o sea, que no falla. La promesa de Dios no falla. Dice Josué capítulo 21, verso 45: no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Toda se cumplió. Todo lo que Dios determinó y habló sobre Israel, todo se cumplió, porque la había hablado nada más y nada menos el que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Quién es la verdad? Cristo es la verdad. Y todo lo que Él habló sobre Israel se ha cumplido hasta el día de hoy. Inclusive, amada iglesia, si usted busca por las redes sociales, usted se va a encontrar de que muchas de lo que está escrito en la palabra de Dios hoy se está llevando a cabo. Hoy se están cumpliendo y se seguirán cumpliendo hasta el día que Cristo venga. Y aún después de que Cristo venga a arrebatarnos a nosotros, se seguirá cumpliendo lo que Dios ha dicho en el libro de Apocalipsis, lo que sucederá aquí en la tierra. Eso, créalo que eso va a ser así, porque está escrito en la palabra de Dios. Y Dios no miente. Dígale al que tiene a su lado: Dios no miente. Mire, aunque muchas veces nosotros no comprendamos la manera de actuar de nuestro Dios, aunque muchas veces no lo comprendamos, eso no lo hace a Dios mentiroso. Algunas veces hay situaciones, hay casos que nos suceden a nosotros, que nosotros decimos: oye, pero ¿por qué tiene que ser así? ¿O por qué sucedió así? ¿O por qué me está pasando esto? A lo mejor nosotros no lo comprendemos en estos momentos, pero a su debido tiempo Dios te va a dar la respuesta. Pero cree que Dios no ha fallado. Dios no ha fallado. Dios está allí pendiente. Isaías 55:9 dice la palabra de Dios: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Problema de nosotros los humanos es que queremos torcerle la mano a Dios y que Dios haga lo que nosotros queremos. Dios, ¿por qué no lo hiciste así? Dios, ¿por qué no te fuiste por aquí? ¿Por qué no lo hiciste de esta manera? Hermano, Dios hace como Él quiere. Y Él sabe lo que está haciendo. Él no está experimentando con ninguno de nosotros. Voy a agarrar a alguien y voy a decirle: no, yo voy a experimentar con el hermano Wilmer para ver si me va a ir bien con esto. Va a decir Dios: no, hermano. Cuando ya Dios va sobre nosotros con algo, ya crea que ya Dios tiene estipulado y establecido algo sobre nosotros. Y que crea que va a ser para bien de nosotros. Dios no te va a torturar. Dios no va a hacer nada dañino para ti que no venga con un propósito. Todo Dios lo permite con objetivos claros. Dios todo lo permite porque tiene un fin, porque tiene un propósito con cada uno de nosotros. Amén. Y de esa manera nosotros tenemos que visualizarlo. Tenemos que verlo. Si usted se la pasa quejándose todo el tiempo por las circunstancias que está viviendo, usted siempre tendrá circunstancias adversas. Pero si usted dice: gracias, Señor,
por lo que me está sucediendo, porque algo me quieres enseñar a través de esta circunstancia, crea que esa circunstancia pasará rápido en el nombre del Señor Jesucristo, y usted se dará cuenta de que Dios lo permitió porque tenía un objetivo claro en la vida suya. ¿Ven? Así actúa nuestro Dios, y así tenemos que verlo nosotros. Nosotros no somos quien para cuestionar lo que Dios está haciendo. Dios le decía a Job y le decía: ¿dónde estabas tú cuando yo formé los cielos? Cuando yo hice la tierra. ¿Dónde estabas tú? Hermano, como queriendo decir, como tú no puedes decir nada. No podemos hablar nosotros nada en contra de nuestro Dios, ni cuestionar lo que Dios pueda estar haciendo en la vida nuestra. No, hermanos amados, tenemos que aceptarlo y recibirlo, porque algunas veces sucede y pasa circunstancias, es porque Dios nos quiere atraer más a su presencia. Y a lo mejor nos está sucediendo algo adverso, es para que usted y yo nos acerquemos, porque creo que una de las únicas maneras que Dios actúa para tratar de traer al hombre y la mujer hacia Dios son situaciones adversas. Porque mientras el hombre y la mujer tengan situaciones cómodas, fáciles y todo, se olvidan de Dios. Se olvidan de Dios. Entonces Dios algunas veces tiene que apretarnos. Y Dios algunas veces tiene que hacernos pasar por circunstancias para decir: vamos a ver si no va a venir a mí, vamos a ver si no va a clamar a mí. Hermanos amados, y es allí donde usted y yo decimos: Dios está conmigo a pesar de esta circunstancia, porque Dios no miente. Dios, Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén, hermano. Dios no miente. Entonces, ¿por qué te sientes solo o sola en momentos de tu vida? Hermano, nunca diga que usted está solo o sola. No, Dios está con usted, porque Él ha prometido estar con nosotros. Y si Él lo dijo, Él lo hará. Y hay gente que dice: no, pero es que está como Elías, cuando estaba allá en el desierto, que estaba en la cueva. Señor, todos se fueron. Mire, he quedado yo solo. He quedado yo solo, decía él. Ya se lo había repetido como 2 veces a nuestro Dios. Y Dios le dijo: te equivocas. Hay como 7,000 también que no han doblado sus rodillas ante Baal. O sea, no está solo en esta circunstancia. Hay otros que están orando por esta circunstancia que te está pasando a ti. ¿Cuántos de los 7,000 que estaban allá no estarían orando por Elías, para que Dios tratara con Elías, para que Dios se glorificara sobre Elías? Hermanos amados, usted no está solo. Dios está con usted en toda circunstancia. Por eso alabe y glorifique el nombre de Dios. Aleluya. Diga gloria a Dios. Aunque quizás no lo comprendamos, pero Él está allí. Amén. Todo lo que Dios ha dicho, Él lo hará. ¿Y sabe por qué? Porque su palabra es verdad. Sencillamente, Salmo 12:6 dice su palabra: las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Imagínese usted, las palabras de Dios son refinadas, son limpias. ¿Y usted cree que esas palabras Dios las va a caer a tierra para que se ensucie? No, hermano. Lo que Dios ha dicho, Él lo va a hacer. Simplemente no trae mentira. Refinada es que no trae nada de mentira. Todo es puro. Y nosotros debemos de entender o comprender de que si estamos pasando por momentos difíciles, entender de que Él
nos ha dado su promesa gloriosa. Y yo voy a agarrar su promesa y voy a meterla en el corazón y voy a caminar según esa promesa. Sencillamente así, Dios sacó al pueblo de Israel de la esclavitud de los egipcios. Dios le había prometido a ellos, a Israel, de que el día que ellos clamaran, Él iba a ayudarles, Él iba a ir en su socorro. Pero Dios les había advertido a Israel que el día que se olvidaran de Dios, el pueblo enemigo iba a tener control de ellos. Ellos se olvidaron de Dios y el enemigo tomó control de ellos de tal manera que los tuvieron esclavizados durante 400 años. 400 años tuvo que pasar para que ellos clamaran a Dios. Imagínense ustedes. Pero ellos clamaron a Dios y Dios levanta un libertador como Moisés. Y los levanta con una promesa de que ellos iban a salir de allí en bendición. Y mire que los egipcios, cuando ellos iban saliendo, le sacaban las alhajas, le sacaban las riquezas y toman, váyanse, tomen, váyanse, váyanse. Ellos salieron de allí bendecidos, de allí de Egipto. Hermanos amados, pero en el desierto, lo que es en el tramo de una semana ellos podían haber llegado, Dios tuvo que cargarlos 40 años por un desierto para que ellos aprendieran, para que ellos vieran la gloria de Dios, para que ellos vieran los milagros que Dios estaba haciendo, dándoles de sustento en el desierto, dándoles de agua en el desierto, para que ellos vieran que la mano de Dios estaba sobre ellos a través de una columna de fuego en las noches y de día tenían una columna de nube que tapaban el sol para ellos poder caminar. Todavía aún con esas promesas, caminando con esas promesas bíblicas, hermanos, que Dios le había dado a ellos, sin embargo ellos se rebelaban, sin embargo ellos se olvidaban de Dios. ¿Y saben lo que ellos decían? ¿Por qué Moisés nos sacó de allá de Egipto? No nos hubiese sacado de Egipto, hubiésemos quedado allá, ya teníamos comida, ya teníamos agua, ya teníamos esto. Pero eran esclavos. Pero eran esclavos, preferían ser esclavos en Egipto que ser libres en el desierto. Y hay personas que lamentablemente son así por no descansar en los dichos de Dios. Si ellos han salido con un corazón humilde, si ellos han salido con un corazón sincero de querer agradar a Dios, de querer agarrar y caminar según sus promesas, creo que no hubiese necesidad de Dios de haberlos cargado durante 40 años por el desierto. Rapidito hubiesen llegado a la tierra prometida, pero Dios no podía llevarlos a la tierra prometida porque hay un dicho en la calle que dice que lo que nada nos cuesta, hagámoslo fiesta. Y hay gente que algunas veces las bendiciones les llegan así de fácil, y así de fácil también se olvidan de Dios. Si aún andando en el desierto y viendo todas esas maravillas se olvidaban de Dios, imagínense si Dios lo hubiese cargado directamente a la tierra prometida, mucho más rápido. Entonces, pero Dios nunca le falló. Dios nunca le falló a ellos, siempre estuvo Dios presente ahí con ellos. Aleluya. Todo lo que Dios ha dicho, hermano, siempre lo hará. Él siempre lo hará. Ahora, ¿qué debemos hacer nosotros? Mantenernos firmes en el Señor. Debemos mantenernos firmes.
dejarnos guiar por la fe en Jesucristo. Sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible. Tenemos que tener la seguridad y la convicción de que Dios está con nosotros, de que Dios camina con nosotros. Tenemos que tener la seguridad y la convicción de que cuando usted abre su boca y habla con Él, Él le oye, porque Él ha dicho que Él escuchará nuestras oraciones. Cuando le clamemos a Él, Él lo ha dicho. Dice, sus oídos estarán atentos a nuestra oración. Es su palabra gloriosa, hermanos amados. Ahora, es necesario acercarnos a Dios con ese corazón sincero, lleno de fe. Mire, libro de Hebreos capítulo 11, verso 1 y 2 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella, o sea, por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Eso es todo, hermanos amados. Lo que tenemos que tener es fe, es seguridad, es convicción que lo que Dios habló se va a cumplir, que lo que Él dijo, Él lo va a hacer en el nombre del Señor. Y ya descansar en la palabra de Dios, descansar en las manos de Dios. ¿Para qué preocuparnos? ¿Para qué angustiarnos? No, hermanos amados, mejor es descansar en los dichos de Dios. Confía en Dios a pesar de todas las circunstancias adversas que vengan sobre tu vida. Confía en Dios. Él tiene el control de todo. Dice la Biblia en el libro de Proverbios capítulo 3. Dice la Biblia en Proverbios capítulo 3, versos 5 y 6. Dice de la manera siguiente: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Qué es lo que Dios pide de nosotros? Confiar en Dios en medio de toda la adversidad que estemos viviendo, en medio de la escasez que pudiésemos estar pasando, en medio de la enfermedad que pudiésemos tener. Confiar en Dios. Él es nuestro auxilio, Él es nuestro socorro, como dice la Biblia en el Salmo 127:1. Él es nuestro pronto auxilio en la tribulación. Amén. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, iglesia? Confiar en Dios. Confía en Dios. Más nada. Viene la adversidad, venga, pero yo confío que Dios me va a sacar de aquí. Él dijo que no nos íbamos a ahogar en medio de las aguas y que no nos íbamos a quemar en medio del fuego. Pero Él no dijo: yo les voy a quitar el fuego y yo les voy a quitar el agua. No, Él dijo nada más: no te vas a ahogar en el agua ni te vas a quemar en el fuego. Quiere decir que vamos a pasar por el fuego, pero no nos vamos a quemar. Mire, y esa era la confianza que tenía estos tres muchachos que metieron en el horno de fuego que habla la Biblia en el libro de Daniel. Usted sabe la historia de ese rey que, enardecido, bravo, enojado, porque aquellas tres jóvenes temían a Dios y no se inclinaron ante la estatua que él había hecho, dice que mandó a calentar el horno 7 veces más, y que agarró a esos tres jóvenes y les habló y le dijo: ¿qué Dios podrá salvarlos de mi mano? Y a mí me impacta las palabras de estos tres jóvenes, porque le dijeron: sepa, oh rey, que al Dios que nosotros le servimos puede librarnos de tu mano. Y si Él no nos librare de tu mano, igualmente no nos vamos a arrodillar delante de Él.
O sea, ellos estaban dispuestos a todo. Ellos estaban dispuestos a que Dios los librara del horno de fuego, y que si no los libraba y ellos morían, igualmente tenían la confianza puesta en Dios, pero no iban a doblegarse ante los principios que tenían en su corazón de no adorar otros dioses. Hermano, eso es creer realmente en las promesas de Dios. Tremendo lo que esto nos enseñan a través de esa palabra gloriosa. Fíjense, amados hermanos, el Señor nos manda a nosotros a permanecer firmes. Libro de Hebreos, capítulo 10, verso 23. Dice: mantengámonos firmes sin fluctuar. O sea, sin ser esto, fluctuar, o ser como las ondas del mar, que van, vienen, van, vienen. Tenemos que ser firmes y sólidos en lo que nosotros creemos. No puede venir nadie a tratar de disuadirnos con palabras. No, hermano, tenemos que ser firmes. Creer que Dios está con nosotros, que Él nos guía, que Él nos ayuda. Creerle de todo corazón en medio de las circunstancias. Y dice: mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Fiel es el que prometió. ¿Quién prometió? Dios. ¿Quién prometió? Jesús. Y tenemos la fuerte esperanza. La Biblia dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Amén. Lo que estamos pasando en estos momentos es circunstancial, es pasajero, porque nos espera una gloria mayor. Amén. Nos espera una gloria mayor, nos espera una bendición más grande en el reino de los cielos. Y esa esperanza nadie podrá arrebatarla de nuestro corazón. Nadie podrá arrebatarla. Podemos estar sufriendo en estos momentos, pero llegará el momento donde dice la Biblia que allí no habrá ni lloro ni llanto. Allá no va a haber absolutamente nada de pesar para nosotros. Y esa es la seguridad y esa es la convicción que usted tiene que tener. Esa es la esperanza de gloria que dijo el apóstol Pablo que tenía en su corazón. Amén. Maravilloso es cuando realmente le creemos a Dios, caminamos con Dios, nos aferramos a Dios, hermanos amados, y no hay nadie que nos mueva de allí. Nada ni nadie puede movernos de nuestro modo de pensar, de saber que estamos caminando en la dirección correcta con nuestro Dios, de que estamos en la iglesia correcta, donde estamos hablando palabra de Dios en este lugar, y andamos y caminamos con el Señor Jesucristo. Y eso es lo hermoso, eso es lo maravilloso, que usted camina este camino del Evangelio no solo, sino Dios con usted. Y Dios nos ayuda en nuestras debilidades, en nuestros errores. Él no va a estar señalándonos. Él está allí para levantarnos y decirnos: vamos, sigue adelante, te caíste, pero aquí estoy yo para levantarte, sigue adelante. Nosotros no vamos a esperar de Dios un reproche para la vida nuestra. Dios siempre va a estar presto allí para darnos una palabra de aliento, una palabra de ánimo, una palabra de ayuda, una palabra para seguir adelante en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Y allí descansa nuestras vidas. Ahí descansa nuestra alma en esa esperanza de gloria que tenemos en el Señor Jesucristo. Por eso, dígale al que tiene a su lado: Dios no miente.
Dios está contigo, dígale. Conclusión: no es fácil permanecer firme y seguir creyendo en la palabra del Señor cuando nuestras circunstancias dicen lo contrario. Sin embargo, Dios dijo que cumplirá cada palabra que sale de su boca. En el libro de Isaías 55:11 dice: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Dios dice: yo le doy mi palabra, la promesa, y esa palabra voy a hacerla prosperar, porque te la estoy enviando para ti, y debes de tomarla y debes de abrazarla, y esa palabra va a traer prosperidad en tu vida, porque yo la envié, dice el Señor. Y así debe ser, agarrarnos de esa palabra, de esa promesa, y confiar plenamente en nuestro Dios. En su debido tiempo, con nuestros ojos, veremos la promesa cumplirse y nos alegraremos por ello, porque Dios nunca falla. Dígale al que tiene a su lado: Dios nunca falla. Dios nunca falla. Por eso salga de este lugar con esa palabra en su corazón, confiado, esperanzado, seguros de que Él está con usted y de que lo que te ha prometido sobre tu vida, Dios lo va a cumplir en su tiempo. Dios le bendiga, iglesia. Vamos a estar de pie, por favor. Santo eres tú, Jesús. Santo eres tú. Yo quiero que usted levante su mano al cielo.